Crecer. Dígale al que está a su lado, llamados a crecer. Marcos capítulo 4, versículo 26 en adelante, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola la compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace mayor que todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Amén. Bien, la palabra del Señor nos ha estado enseñando y nos ha estado dirigiéndonos en este caminar sobre la responsabilidad que tiene todo creyente al recibir la palabra de Dios. Independientemente de cuál sea nuestra actitud o de cuál sea nuestra respuesta como creyentes, como hijos de Dios, como alguien que escuchó la palabra de Dios, tenemos una responsabilidad dada por el cielo. Y el hecho de que no la desarrollemos, esta responsabilidad, o no la activemos en nuestra vida, no nos exime de ella. El Señor aclara y dice, tú eres responsable de que la palabra de Dios que has escuchado sea en ti viva y sea en ti eficaz. Ahora, dentro de esta responsabilidad, el Señor nos ha hablado de que nosotros somos luz y que la luz jamás se debe colocar debajo de una mesa, porque no alumbrará, no generará ninguna función, su propósito no se cumplirá, sino que va colgada en el lugar más alto, o es puesta en el lugar más alto para que sea visible para todas las personas. Hasta ese momento el Señor ha hablado de la responsabilidad que nos corresponde a nosotros como hijos de Dios, como personas, como seres humanos. Pero ahora, cuando entramos en este pasaje, Dios nos revela la otra cara de la moneda y nos revela ahora la responsabilidad que tiene el reino de Dios, la tarea del reino de Dios. En otras palabras, la soberanía y el poder de Dios en el crecimiento de su reino. Así que lo hace nuevamente el Señor con estas dos parábolas que acabamos de activar o conocer, que están relacionadas con la actividad agrícola, y la parábola del crecimiento de la semilla y la parábola del grano de mostaza. Lo primero que está afirmando Dios es que en el reino se inicia todo cuando se siembra la semilla. Así que lo primero es que la semilla debe ser sembrada. Eso es lo primero. Y el Señor nos enseñó días atrás de que el sembrador es toda aquella persona que es portadora de la palabra de Dios y que la semilla es la palabra de Dios. Así que quien da a conocer la palabra de Dios es un sembrador dentro del reino de Dios, dentro del reino de los cielos. Así que en este sentido vimos que esa responsabilidad de todo creyente es sembrar la palabra de Dios. Dígale al que está a su lado, es nuestra responsabilidad sembrar la palabra de Dios. Por lo tanto, como creyentes tenemos que esforzarnos. ¿Qué tenemos que hacer? Esforzarnos, porque aquí
viene el pensamiento de muchos de nosotros que decimos, pero es que yo no hablo con nadie. Yo no hablo con nadie, yo no salgo a hablar con nadie, yo no comparto con nadie, yo soy muy introvertido, yo soy callado, yo no dialogo, yo no me relaciono con nadie. Para Dios, la responsabilidad ha sido delegada sobre nosotros y como hijos de Dios debemos esforzarnos. ¿Para qué? Para relacionarnos con las personas. Debemos esforzarnos. Ay, pastor, a mí no me gusta que se metan en mi vida y yo no me meto en la de los demás. Debemos esforzarnos a relacionarnos con las personas, pero también a caminar con ellas. Ay, pastor, yo no estoy para estarle rogando a la gente. No, eso para mí es su responsabilidad, dada por Dios. En otras palabras, si usted hace responsable a su hijo de alguna tarea, cuando usted ve a su hijo, ¿qué le va a preguntar? Si cumplió la tarea. Esa es la pregunta que va a hacer usted. Hijo, ¿hiciste lo que te dije? Cuando usted llegue al cielo, Dios te va a decir, hijo, ¿hiciste lo que te dije? Eso es lo que te va a decir. Dios no te va a preguntar, ¿y cuántos pasteles vendiste? ¿Y cuántas casas compraste? ¿Y si te gustó el auto que compraste? ¿Y si te pareció bonito la casa que disfrutaste? No, Dios no te va a preguntar eso. Esos son añadiduras. Dios te va a preguntar, ¿hiciste lo que te pedí? Porque era tú o es nuestra responsabilidad. Entonces debo esforzarme para relacionarme. Debo esforzarme para caminar con las personas. Y debo esforzarme por enseñarles el evangelio. Esa es mi responsabilidad. Levanta tu mano, diga conmigo, debo esforzarme. Vamos, póngale ánimo, diga, debo esforzarme por relacionarme con las personas, por caminar con ellas y por enseñarles el evangelio. Dele un fuerte aplauso al Señor. Ese debe ser nuestro esfuerzo. Además, que todo este esfuerzo debe estar fundamentado en la oración, en que nuestra vida ora por aquellas personas que no conocen del Señor. Empezando por ¿quiénes? Por los que están en tu casa, por los que hacen parte de tu familia. No tiene sentido que lleguemos al cielo, no tiene sentido que yo llegue al cielo y yo diga, ¿y dónde está Isaac? ¿Y dónde está Sara? No, se quedaron en el infierno, no llegaron al cielo. ¿O dónde está mi esposa? O al contrario, ellos lleguen y ¿dónde está papá? ¿Y dónde está el pastor? No, no está aquí, se quedó en el infierno. No tiene sentido. Por eso nuestra tarea que debemos hacer es ahora, en nuestro presente, para que Dios sea glorificado. Ahora, la germinación y el crecimiento del reino de Dios dependen de Dios mismo. ¿De quién depende el crecimiento del reino? De Dios mismo. Porque está diciendo la Escritura que el agricultor una vez ha cumplido con su responsabilidad de sembrar, ha cumplido con su responsabilidad de regar, ha cumplido con su responsabilidad de fertilizar, no tiene ningún control sobre la semilla. Y quiero que usted pueda ver el siguiente video que nos habla sobre este proceso de la germinación de la semilla. Si nos pueden ayudar con las luces.
El sembrador coloca la semilla en la tierra, como la semilla que usted recibió hoy al ingreso. Es una semilla de mostaza. Y el sembrador no sabe cómo hace la semilla para crecer, extender sus raíces y convertirse en un gran árbol que da frutos, que da más semillas, que da más frutos, que dan más semillas. Al final, lo que usted recibió hoy no fue solamente una semilla, sino que usted recibió un bosque. Pero uno sabe cómo puede lograrse esto. Está diciendo la palabra. El sembrador no sabe cómo se logra esto. No sabe cómo se alcanza esto. Y a mí me llamó la atención en una ocasión, estando en Santa Cruz, en Bolivia, visitando al pastor Donizetti, un hombre de Dios que tiene muchas extensiones de tierra, de cultivo. Y cuando estuve viendo las hectáreas y los lugares y los hangares y las maquinarias y los cientos de trabajadores, yo le dije: pastor, lo felicito por todo lo que ha logrado. ¿Cómo ha construido esto tan extraordinario de hacer productiva la tierra? Y me dijo: pastor, yo hago mi esfuerzo, pero si Dios no enviara la lluvia, de nada serviría. Si Dios no hiciera que la semilla brotara y se convirtiera en una planta, de nada serviría. Así que cada vez que termino de sembrar, solo me queda esperar en Dios. Y es lo que está diciendo la palabra. Está diciendo: usted siembra, pero usted no sabe cómo va a producir fruto. Dice el versículo 27 y hasta el versículo 29. Dice: y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Así que este proceso de cómo la semilla, una vez está sembrada en la tierra, germina, produce fruto, es un hecho asombroso, es un hecho extraordinario y mucho más en el tiempo que Jesús está enseñándolo. No hay la tecnología, los medios, no hay la actualización, no hay los radares que hoy existen. ¿Sabe usted que las máquinas de cosechar se manejan satelitalmente? Que ellas se hace un mapeo del terreno y que ellas llevan un GPS o un GPS allí establecido, y ellas solamente van dando y el operador solamente está acompañando el proceso. Ellas saben por dónde tienen que empezar y cuál es la vuelta que tienen que dar hasta recoger todo el fruto de la cosecha. Así que esta palabra que está hablando Jesús en su tiempo es algo asombroso. ¿Cómo puede ser posible todo esto si no es solo el Señor? Así que de esta forma el Señor nos muestra a nosotros que no tenemos ningún control. Dígale que está a su lado: suelta el control. El control lo tiene Dios. Y cuando se habla de predicar la palabra de Dios, usted y yo no tenemos ningún control. Nosotros hablamos la palabra, predicamos la palabra, tenemos la capacidad para enseñar la palabra, pero no tenemos la capacidad de convencer y mucho menos de transformar una vida. El único que lo puede hacer es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esta es una potestad exclusiva de Dios. Así que es una obra soberana del Espíritu Santo de Dios en cada vida. Por eso el Señor dice en Juan capítulo 3,
Versículo 5, respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento, retenga esto, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Sabes lo que está diciendo? Tú no tienes control en la obra transformadora del Espíritu Santo de Dios en cada una de las vidas. Porque es Dios el que tiene el control. Él es el que transforma. Tú no sabes cómo Dios puede cambiar la vida de tu esposo o de tu esposa o de tu hijo o de tu mamá. Tal vez tú has planeado todo para que haya algo a favor que ocurra en sus vidas espiritualmente, pero es Dios el que hace la obra perfecta y en el momento perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el apóstol Pablo también hace una declaración en 1 Corintios, capítulo 3, versículos 6 y versículo 7. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino ¿quién? Dios, que da el crecimiento. Así que lo primero que tenemos que entender es que el centro del crecimiento es Dios. Levanta tu mano, diga conmigo, el centro del crecimiento en la obra del Señor está fundamentado y controlado por Dios. Así que es lo que nos está enseñando la palabra. Y no es el ministro, no es el pastor, no es el líder, no es el coordinador, es Dios. Lo primero que debemos entender. Así que para Pablo lo que está diciendo, la persona no importa. Lo que importa es la obra que Dios hace en cada corazón. Dios te puede usar a ti, 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 a ti. Y tú no eres el importante. El importante es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿qué debo hacer entonces yo, pastor? ¿Qué debo hacer? Lo que está diciendo el apóstol Pablo es, crea un ambiente sano. Crea un ecosistema sano. Así que retomando en el tema de mi visita en Santa Cruz de Bolivia. Entonces habían unos lugares que eran invernaderos. Y estos invernaderos tenían controlada la temperatura, la humedad y todo lo que se necesitaba para que las plantas crecieran. Ellos no hacían crecer las plantas, porque eso lo hace Dios. Pero ellos desarrollaban el ambiente para que el ambiente fuese un lugar sano. Es más, para ingresar a ese lugar había unos químicos por los cuales uno pasaba los pies o los zapatos para que eliminara cualquier contaminación. Y habían unos ventiladores que se activaban en la puerta de tal presión que si algo quería entrar, sea una mosca, un insecto, en el momento de abrirse la puerta no pudiera ingresar. ¿Por qué? Porque ellos están cuidando el ambiente. Porque si el ambiente es el adecuado, el ambiente es sano, entonces déjeme decirle que todo va a crecer. Pastor, ¿cómo hago para que mi hijo crezca sano? Para que mi hijo crezca obediente, para que mi hijo sea un hombre de bien. Cree un ambiente sano en tu casa. Si en tu casa llegan a cobrar y usted dice, dígales que no está o que no estoy. Usted está creando un ambiente enfermo. Si en su casa solo se escuchan gritos, peleas, groserías, contienda, pleito, rencilla, rencor, si tú llegas del trabajo a maldecir a tu jefe, a tus compañeros, usted está creando un ambiente enfermo.
Si usted llega y solamente manifiesta depresión, no soy capaz, no puedo, es imposible, usted está creando un ambiente enfermo. Si solo manifiesta mentiras, engaño, entonces estás creando un ambiente enfermo. Si en lo que ves en la televisión es cosas que dañan, destruyen, estás creando un ambiente enfermo. ¿Qué ambiente? En tu matrimonio, crea un ambiente. ¿Quieres que florezca tu matrimonio? Crea un ambiente sano. ¿Qué palabras, qué expresiones, cómo acuerdan, cómo establecen los privilegios y las responsabilidades dentro de la sociedad del matrimonio? Crea un ambiente. En una casa, cuando usted tiene una planta, usted tiene que crearle un ambiente sano. Y yo aquí soy sincero, porque yo crecí con muchas plantas en mi casa y con una responsabilidad de estarlas cuidando. En casa habían cerca de 60 plantas y todas casi le teníamos nombre. Le sabíamos los nombres de los hijos que iban naciendo, así como esta planta. Sabíamos cuándo había que... Todo el tiempo estaba una tarea de revisión, de cuidado. Le echábamos aceite a las hojas, estábamos mirando que no le diera piojitos, echándole abono, comprándoles pastillas que para ayudarles en los nutrientes del abono, echándoles agua todos los días, quitándole todo elemento. Yo crecí así, pero me casé y me regalaron una planta artificial y se me murió. Mi agenda, lo mismo nos pasó con una mascota. Nos dieron una mascota, sí, nos regalaron una mascota, un perrito lindo, precioso, French Poodle con maltés. Pero yo dije, no, mi tiempo era así. Salía a las 5 de la mañana y llegaba a las 10 de la noche. Pobre perrito, para ir a dar una vuelta de media hora. Y yo ya cansado, queriéndome ir a dormir. Entonces dijimos, no, busquemos donde haya un ambiente de niños, un ambiente sano. Y buscamos una casa donde hubieran niños y que quisieran el perrito para que jugaran con él, para que disfrutara. Porque en un ambiente sano, él iba a crecer sano. ¿Sabe qué? Estando en esa condición, el perrito se nos enfermó de garrapatas. En un viaje que hicimos nosotros, le dejamos en cuidado a una persona que nos ayudara y cuando regresamos el perrito estaba lleno de garrapatas. Y dijimos, no, tocó que cocolizarlo. El French Poodle con maltés, lo lindo es su pelo. Y tocó que raparlo y meterlo a 15 días de tratamiento en la casa del veterinario para salvarle la vida. Mire lo que es un ambiente que se enferma. Puede poner en riesgo una vida. Así pasa con las plantas. Así pasa con las mascotas en la casa. Así pasa con todo en nuestra vida. Cree un ambiente sano. Solo hay que crear ese hábitat sano. Pero Dios es soberano para que por medio de su Espíritu se produzca nueva vida. Él es el que convence, Él es el que transforma. Dios está obrando en los corazones. Aunque tú no veas un resultado visible inmediatamente, Dios está tocando las vidas. ¿Cuántos dicen amén? Aunque tú no veas un cambio inmediato en la persona, Dios está trabajando en él. Dios está hablando a su vida. Así que aunque no veas resultados visibles, inmediatos o a corto plazo, no significa que nuestro esfuerzo no va a dar fruto. Nuestro esfuerzo dará mucho fruto y veremos esa vida transformada y llena de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Por eso la palabra de Dios dice en Isaías 55, versículo 10,
Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve atrás, sino que riega la tierra y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envié. Aplauda el nombre del Señor. La palabra de Dios tiene poder. Penetra el corazón más duro, más insensible, que parece que es impenetrable. Dios lo puede hacer a través de su palabra. Y esto nos lleva al segundo punto, la parábola de la semilla de mostaza. Y quiero que usted pueda ver el siguiente video que nos entona un cántico sobre la Como iglesia, nos extendemos en la obra del Señor aquí en la tierra. Bienvenidos a nuestra iglesia Centro Cristiano Libertad, un lugar de adoración a Dios. Nuestra iglesia motiva a sus miembros a vivir una vida que agrade a Dios en cualquier lugar. Hace una diferencia entre la verdadera adoración y la falsa. Nuestra iglesia revela al mundo la gloria de Dios a través de la transformación de vidas que funcionan como un imán que atrae a otros. Nuestra iglesia es un centro de la demostración del poder de Dios. Es dinámica y efectiva por el poder de Dios sobre las enfermedades, la muerte, la naturaleza y los demonios. Nuestra iglesia es un centro de expansión del reino de Dios. Busca activamente a quienes no son salvos y desarrolla programas de enseñanzas para que puedan creer en Jesucristo y asuman la misión de ganar, edificar y enviar. Siempre nuestras puertas abiertas a todo el que quiera ser parte de ella. semillitas de mostaza. Así que el Señor continúa comparando la palabra de Dios con una semilla. Y la particularidad ahora es que la compara con una semilla pequeñita. Dice Marcos 4, versículo 30. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero de esa semilla tan pequeñita crece una planta muy grande. Mire lo que dice, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo puedan morar bajo su sombra. Si usted tiene la oportunidad de sembrar esa semilla que recibió hoy, sería una gran historia para su vida y que pueda usted recordar cada vez que vea dificultades en su vida, pueda usted decir, yo recuerdo que esa semilla era chiquitica y miren el árbol que se ha convertido. Así que si mi fe, aunque parezca ser pequeñita, va a hacer que ese problema parezca insignificante porque Dios está conmigo. Entonces, a través de esta parábola, el Señor nos está enseñando la eficacia de la palabra de Dios. Esta es una realidad que seguramente las personas no se detenían a apreciar, pero sin duda es un hecho extraordinario.
Pero el Señor no está dando aquí una clase de agricultura, sino que está demostrando cómo es el reino de Dios. Revela cómo es que se desarrolla el reino de Dios, que para mucha gente parece que es insignificante, que lo que estamos haciendo aquí no tiene como trascendencia en nuestra vida. Absolutamente nadie en aquel momento que Jesús está enseñando esta parábola podría estar imaginando que 2000 años después estaríamos nosotros reunidos en un lugar, en un sector de una ciudad al oriente de una nación como Colombia, hablando de la semilla de mostaza. No podrían imaginar el alcance que iba a tener este momento, esa circunstancia, esa situación, ese alcance universal de la obra del Señor. Y mucho menos imaginar que en todo el mundo, un día como hoy, se está predicando la palabra en miles y miles de iglesias y millones de personas congregadas recibiendo una palabra delante del Señor. Imagínense los líderes religiosos, judíos, los representantes políticos de aquel entonces, los empresarios, el imperio romano, estaban convencidos aún que si llegaban a eliminar al Señor Jesús, ese evangelio podría ser frenado, podrían detener este mensaje, podrían detener esta obra, podrían parar la influencia de este evangelio en el mundo. Pero la historia ha demostrado lo diferente, ha demostrado lo contrario, que este evangelio no puede ser detenido, porque quien se encarga de dar el crecimiento a la obra es Dios. Y Dios nunca pierde, Dios siempre gana. Aleluya. Y la prueba está en que después de más de 20 siglos de tan lejanas tierras, el reino de Dios ha llegado a nosotros y continuará extendiéndose hasta que venga el Señor Jesús por segunda vez a esta tierra. Así que la palabra de Dios es poderosa. Dígale al que está a su lado. La palabra de Dios es poderosa. Pero además de ser poderosa, es fructífera. Produce fruto. Por esta razón es que el apóstol Pablo está dispuesto a predicar el evangelio a donde quiera que él iba. No le importaba dónde tenía que ir. Él decía en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Señoras y señores, debemos ser fieles en proclamar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios está cargada de poder. Hable la palabra de Dios a donde quiera que usted vaya, declare la palabra de Dios. Frente a los escenarios difíciles de la vida, exprese la palabra de Dios. Frente a sus amigos, compañeros, vecinos, amigos de trabajo, hable la palabra de Dios. No te rindas, aun cuando seas rechazado en el nombre de Jesús, aun cuando sientas oposición, porque la palabra de Dios es poderosa. Voy a volverlo a decir, la palabra de Dios es poderosa. No te rindas ante la aparente esterilidad de los resultados de tu esfuerzo. No nos rindamos porque nuestros esfuerzos en predicar la palabra de Dios parecen insignificantes ante la gran maldad que nos rodea, pero ciertamente la palabra de Dios es poderosa y dará fruto en abundancia. Así que ella es eficaz. Por eso el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 57 y versículo 58 dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da, dígalo con fuerza, que nos da por medio de nuestro Señor Jesucristo,
Así que, hermanos míos del Centro Cristiano de la Libertad y de todos los que nos escuchan, está firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? Siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vas a ver el fruto, vas a ver el resultado, vas a ver la victoria. Y por eso el Señor lo dice en Génesis 1, versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicados. Creced y multiplicados. Ese es un mandato de Dios para nuestra vida. Hay lugares donde no se habla de crecimiento. Hay lugares donde están estancados, frenados. Es que aquí estamos, pastor. Aquí nos gusta, nos amamos, ya nos conocemos, ya sabemos de nosotros quién llega tarde, quién le gusta comer mucho, quién come poco, quién compra ropa cara, quién compra ropa barata, quién... Saben todo, pero no deciden crecer. Y el crecer y el multiplicarnos es un mandato de Dios. Es maravilloso entender que crecer y multiplicarnos no es una opción. Dígale que está a su lado: crecer no es una opción, es un mandato divino. Y si Dios lo ha pedido, yo puedo crecer en el nombre del Señor. Dije que si Dios lo ha pedido, yo puedo crecer en el nombre del Señor. Levanta tu mano y decláralo conmigo. Diga: mi destino es crecer. La iglesia ha sido llamada a crecer. Mi vida ha sido llamada a crecer en todo para la gloria de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Por eso el Señor dice a través del salmista, capítulo 92, versículo 12: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez. Para ti que has llegado a la tercera edad, te digo a ti, aún en tu vejez, y tú que vas camino allá, aún en tu vejez fructificarás, estarás vigoroso y verde. Vas a florecer como la palmera, crecerás como el cedro en el Líbano, plantaos en la casa del Señor.